Buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con la lectura acerca de la membrana plasmática. Por favor, ¿podrías leer Itzel? Los lípidos que aparecen formando parte de las membranas biológicas son fosfoglicéridos, fosfolípidos y colesterol u otros esteroles afines. Todos ellos tienen en común su carácter marcadamente anfipático que los hace idóneos para este cometido. Las proporciones relativas de los distintos tipos de lípidos varían según el tipo de célula. Las membranas presentes en cada reino, especie, tejido y tipo celular poseen una composición lipídica característica e incluso dentro de un mismo tipo celular, esta composición puede variar entre los diferentes organismos. Está claro que las células poseen mecanismos para regular la composición lipídica de sus membranas y que las diferencias existentes en este aspecto deben tener algún significado funcional, aunque en la mayor parte de los casos está por descubrir cuál es. Hasta ahí, gracias. La composición proteica. Por favor, Miguel Ángel. Creo que ya empezó a fallar el internet. Paulina. Es esta parte, la composición proteica. Cristina. La composición proteica de membranas biológicas de orígenes diferentes varía aún más ampliamente que su composición lipídica, lo que refleja que estas proteínas deben estar especializadas en determinadas funciones que son diferentes según el tipo de célula. Como regla general, una membrana biológica posee varios centenares de proteínas diferentes, la mayoría de las cuales están especializadas en el transporte de solutos específicos a su través. Gracias. Todas las membranas, ¿lo puede leer, por favor, María Guadalupe? Todas las membranas biológicas comparten ciertas propiedades fundamentales. Son poco permeables a los solutos cargados o polares, pero permeables a las sustancias polares. Tienen un grosor de entre 5 y 8 mn, apariencia trilaminar. Dos bandas oscuras separadas por una banda clara. Cuando se las examinan en sección transversal con el microscopio eléctrico. ¿Le sigo? Sí, por favor. La combinación de las pruebas obtenidas mediante microscopía eléctrica, el análisis de la composición química y los estudios físicos realizados acerca de la permeabilidad de las membranas biológicas y de la movilidad de las células individuales, los lípidos y proteínas que las constituyen fructificaron a comienzos de los años 70 en el modelo de mosaico fluido, que explica la estructura de dichas membranas. Según este modelo, la estructura básica de la membrana es una bicapa lípida formada por lípidos anfitípicos en la que las proporciones polares
de dichos lípidos se encuentran encargadas unas con otras en el centro de bicapa y sus grupos de cabeza polares encarados hacia el exterior de ambos lados de la misma. Las proteínas que son de este tipo globular se encuentran incrustadas a intervalos irregulares en proteínas que son tipo globular que se encuentran incrustadas intervalos irregulares en la sí, no dice así, ¿no? En la bicapa manteniéndose unidas a ella mediante interacciones hidrofóbicas en sus zonas polares y en las zonas apolares de los lípidos. La estructura es fluida, es decir, las moléculas individuales de lípidos y proteínas, debido a lo que se mantienen unidas por interacciones no covalentes, tienen libertad para moverse lateralmente en un plano de una membrana. La cara externa de la membrana plástica, la que da al medio extracelular, presenta cadenas oligosacáridas unidas covalentemente Continúa, continúa. a lípidos o a proteínas. Otras membranas celulares no presentan estos componentes glucídicos. En la figura 11.4 se presenta esquemáticamente el modelo del mosaico fluido para la estructura de la membrana plasmática. Gracias. Es en esta, ¿sale? Para que no haya dudas con esta. Aquí está la figura. Bien, jóvenes, en esta parte donde nos menciona que mide de 5 a 8 nm, ¿entendemos qué es nm? Nanómetros. Eso, perfecto, muy bien, gracias. Eso está perfecto. Bien, entonces continuamos con el modelo de mosaico fluido. ¿Lo puede leer, por favor, Miguel Salinas? El modelo de mosaico fluido explica la apariencia trilaminar de las membranas cuando se observan al microscopio electrónico. Las dos bandas oscuras externas correspondían a los grupos de cabeza polares, que contienen átomos más pesados y que por lo tanto retienen más los electrones, mientras que la banda clara correspondería a las colas no polares de los lípidos de la membrana, formadas por átomos más ligeros y por lo tanto más transparentes a los electrones. Por otra parte, un grosor de entre 5 y 8 nanómetros es el que cabría esperar de una bicapa de lípidos anfipáticos con proteínas incrustadas en ella y sobresaliendo a ambos lados. Los experimentos llevados a cabo con diferentes tipos de lípidos anfipáticos indican que estos en medio acuoso tienden espontáneamente a formar estructuras como las micelas, bicapas y liposomas, ya estudiadas anteriormente, lo que también apoya la idea de una bicapa lipídica como elemento básico estructural en las membranas celulares. Bien, y es justamente lo que tenemos aquí que nos está explicando, lo que son las partes de esta capa membranal. Ahora, lipídica, ¿tenemos una idea de qué es, a qué se refiere? ¿Qué es una capa de qué? De lípidos. ¿Grasa? De grasa, exacto. Son lípidos, está bien, pero nosotros entendemos que lípido es igual a grasa. Entonces, para que entendamos un poquito esta parte. Ahora, jóvenes, como repaso, membrana, entonces, ¿qué es? La define Palade, me parece, y lo leímos al principio. ¿Se acuerdan? Regresamos tantito para que nos acordemos. Aquí. Nos dice que es un complejo molecular que delimita un territorio celular determinado. Es lo que va a cubrir la célula y que nos va a dividir entre una parte y otra parte de esta célula, cómo se va a componer. Entonces hay que tener un poquito más claro esta parte de lo que es la membrana para que podamos identificar las diferencias de justamente la membrana entre una célula animal y una célula vegetal. Bien, continuamos en esta parte. El carácter de fluido o de membranas. ¿Lo podrías leer, por favor,
Mm, Uriel G. El carácter fluido de la membrana se estableció mediante el marcaje de moléculas individuales de lípidos y su posterior seguimiento en el seno de la bicapa. Así pudo comprobarse que los movimientos de los lípidos dentro de cada monocapa son muy frecuentes y rápidos, mientras que son mucho más raros los cambios de una a otra monocapa. Difusión flip-flop. Bien, gracias. El grado de fluidez de las membranas, ¿lo podrías leer, por favor, Monse? El grado de fluidez de las membranas depende de la temperatura y de la composición de ácidos grasos de sus lípidos constituyentes. ¿Le sigo? Sí, por favor. A temperaturas muy bajas, los lípidos de membrana tienden a adoptar un ordenamiento casi cristalino. Cristalino, por encima de la temperatura que es caracterizada de cada membrana, las moléculas de los lípidos comienzan a moverse y la membrana pasa al estado fluido. La temperatura de transición del estado para cristalino al estado fluido depende de la composición lípida. Los ácidos grasos saturados favorecen un mayor emparejamiento de los lípidos de membrana. Por lo tanto, la temperatura de transición será mayor cuanto mayor sea la proporción de estos ácidos grasos en la membrana. ¿Sigo? Por favor. Por el contrario, los cambios de orientación existentes en las cadenas de los ácidos grasos insaturados dificultan el emparejamiento de los lípidos de membrana en un ordenamiento paracristalino. Por lo tanto, la temperatura de transición será menor cuando más abundante sea el tipo de ácidos grasos. A esta razón por la que los organismos homeotermos que mantienen una temperatura corporal constante y elevada abundan los lípidos de membrana ricos en ácidos grasos saturados, mientras que en los organismos poiquilotermos incapaces de regular su temperatura corporal, son más abundantes los lípidos de membrana ricos en ácidos grasos insaturados. Se ha comprobado que distintos tipos de células mantenidos en cultivo son capaces de alterar composición en ácidos grasos, sus lípidos de membrana, respondiendo a las variantes de la membrana ambiente. Todo ello en objeto de mantener la fluidez de las membranas celulares. Por otra parte, el colesterol y esteroles afines debido a la... ¿Dónde? Esteroles afines. Debido a la rigidez del sistema de anillos condensados de la molécula, tienden a impedir, actuando a modo de cuña, la agregación de los demás lípidos de membrana en ordenamientos paracristalinos, con lo que también colaboran en el mantenimiento del estado fluido. Bien. Ahí nos menciona que estemos revisando esta imagen nuevamente para que veamos justamente cómo es el movimiento de los polisacáridos y de toda esta parte de la molécula. Ahora, el carácter de fluido, por favor, ¿lo podría leer? Ana. El carácter fluido de las membranas es de una gran importancia biológica. Por una parte, este carácter fluido permite que la membrana y con ella las células sufra deformaciones, que son base de muchos movimientos celulares. Por otra posibilita que tanto la membrana plástica como las de diferentes orgánulos puedan sufrir fenómenos de fusión y Escisión. del tipo de los que representan la figura 11.5. Estos fenómenos en los que porciones de membrana se dependen una forma de vesículas para luego fundirse a otras membranas, constituyen la
la base de una completa relación dinámica entre los distintos comportamientos celulares que se conocen como el nombre de fluido de membrana y será estudiada con más detalle en el otro capítulo. Bien, hasta ahí. Revisemos esta parte de la imagen, que es justamente lo que nos está diciendo que es el flujo de la membrana. De todas formas, lo vamos a estar especificando en las siguientes sesiones. Voy a dejar de compartir, jóvenes, y dejo de grabar.